acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 23 de enero de 2023. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Y a ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, estas son las noticias. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmaron un acuerdo con autoridades electorales, organizaciones civiles y el gobierno local para la integridad electoral en las elecciones de gubernatura del Estado de México. El Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023 se llevará a cabo en México del 27 de febrero al 4 de marzo. Llama consejero presidente del INE a partidos, precandidaturas y personas servidoras públicas a apegarse a la legalidad en las elecciones de este año. El INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México convocaron a organizaciones de la sociedad civil para acompañar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el país. El instituto continúa con el avance en la organización de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas del 19 de febrero. Prevé INE medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para este año. En el marco de las elecciones de gubernatura del próximo 4 de junio en el Estado de México, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Tribunal Electoral, el organismo público local, partidos políticos, organizaciones civiles y el gobierno de la entidad, firmaron el acuerdo por la integridad electoral para el proceso electoral 2023. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló la importancia que representan las elecciones de este año, al cerrar el ciclo de renovación democrática en México, y destacó que la integridad electoral es indispensable para la gobernabilidad democrática y la paz pública. De cara a las que serán en un año y medio las elecciones más grandes de nuestra historia, tanto por el número potencial de electores como por el número de cargos públicos que se renovarán en las urnas. Es necesario insistir en la importancia de la integridad electoral, tanto para la gobernabilidad democrática que surja de la votación obtenida en las urnas, como para la paz pública que resulta indispensable y que forma parte del sistema electoral y democrático que hemos venido construyendo, y particularmente en estas elecciones. Llamó a las y los actores políticos a respetar las reglas del juego democrático y honrar sus convicciones conforme al marco legal vigente. Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, celebró la conjunción de todas las fuerzas políticas para lograr una elección ejemplar con niveles óptimos de integridad electoral. El reto no es menor. Al hablar de integridad electoral, nos estamos comprometiendo con lograr una contienda basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, reflejados en estándares y acuerdos internacionales. La elección debe ser conducida con profesionalismo, imparcialidad y transparencia a lo largo de todo el ciclo electoral. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, resaltó que México ha construido un régimen que garantiza elecciones libres, limpias y transparentes, y recordó que el acuerdo por la integridad electoral representa una guía para evitar conductas antidemocráticas. Respetar las leyes en materia electoral, apegarse a los principios democráticos, contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, procesar las diferencias a través de los cauces institucionales y pacíficos, tutelar el voto como principio bajo el cual se expresa la voluntad ciudadana, garantizar reglas equitativas y abstenerse de realizar actos que afecten las condiciones de libertad bajo las cuales la ciudadanía decide su elección. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, subrayó la necesidad del diálogo para promover el desarrollo y el funcionamiento de la democracia.
A través de la historia, la democracia ha demostrado ser más que un régimen político o una forma de gobierno. Se trata de un sistema social complejo en el que a través de la palabra y con base en el derecho se canalizan las diferencias y los desacuerdos se transforman en soluciones incluyentes que promueven el desarrollo. En otra información, en un video publicado en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a los partidos políticos, a las precandidaturas y las y los servidores públicos a conducirse con legalidad durante los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, que tendrán jornada comicial el próximo 4 de junio. Recordó que en el marco de las precampañas que están en marcha, entre otras tareas, el instituto es responsable de la fiscalización y de la resolución de quejas relacionadas con violaciones al modelo de comunicación política. Es muy importante que los partidos políticos, las precandidatas y precandidatos, así como las personas servidoras públicas, cumplan con todas las obligaciones legales, tanto en materia de financiamiento y fiscalización, como en lo que respecta a las condiciones de equidad en la contienda política. Hago un enérgico llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y aprovecho para recordar que, en los procesos locales de 2023, no se aplica ninguna reforma al marco legal en materia electoral, publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados. Dijo que el INE, los organismos públicos locales electorales de Coahuila y Estado de México y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán vigilantes estrictos del cumplimiento de las leyes. En ese sentido, señaló que las normas vigentes electorales y su cumplimiento abonan a la certeza y la equidad de las contiendas. Se trata de procedimientos que dan certeza al proceso y hacen posible la competencia equitativa y, en consecuencia, el voto libre e informado. Todo ello forma parte del sistema electoral que hemos construido en las últimas décadas y que no podemos darnos el lujo de perder de la noche a la mañana. Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023, el INE, autoridades electorales, universidades y organizaciones de la sociedad civil de más de 90 países llevarán a cabo el Foro Global sobre Democracia Directa Moderna 2023, la cultura cívica para la resiliencia democrática. En conferencia de prensa, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales, dijo que se trata de un espacio para el análisis, deliberación e intercambio de experiencias locales e internacionales. Cabe señalar que la democracia directa no se contrapone con la democracia representativa, sino se complementa. Por ejemplo, abre canales de participación entre un proceso electoral y el siguiente en un territorio. Permite la toma de decisiones de la ciudadanía en la definición de políticas públicas relevantes o permite la revocación del mandato de las autoridades. El copresidente del Foro Global de Democracia Directa Moderna, Joe Matthews, expresó que México tiene información relevante por compartir, lo que será benéfico para los más de 60 países ya registrados y que puedan aprender del caso mexicano. Información fresca y relevante para poder compartir con otros países. Es por eso que esto será muy benéfico para los más de 60 países que ya se han registrado al foro y lo que podrían aprender de las experiencias del caso mexicano. La presidenta del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, Claudia Guzmán, apuntó que la calidad de la democracia se fortalece con el uso de instrumentos de democracia directa. Es indispensable considerar la relevancia de las decisiones tomadas por la vía de democracia directa, pues impactan de una forma global a las decisiones que deben de discutirse de forma exhaustiva, de forma consensuada, de forma colaborativa. ¿Por qué México? Porque somos un país que ha generado referencia a nivel internacional en la calidad y en la construcción de una agenda institucional, una agenda que ha cuidado la integridad electoral. El Foro Global sobre Democracia Directa contará con la participación de más de 60 paneles y la sede será compartida entre el INE y los institutos electorales locales de Jalisco, Yucatán y Ciudad de México. Precisamente como parte del 11º Foro Global de la Democracia Directa Moderna, el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco llevaron a cabo el conversatorio Mecanismos de Participación Ciudadana de lo Global a lo Local.
en donde funcionariado del organismo público local de la entidad y servidores públicos municipales se reunieron para compartir experiencias locales en democracia directa. Al moderar el encuentro, la consejera presidenta del organismo público local, Paula Ramírez, aseguró que sin participación ciudadana no hay democracia y destacó que los mecanismos son instrumentos jurídicos poderosos y concretos de vigilancia y rendición de cuentas. El vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Rodríguez, dijo que los ejercicios de democracia directa no son sustitutos de la democracia representativa, sino un complemento, y agregó que la implementación de estos mecanismos en la entidad son ejemplos de casos exitosos. Por su parte, el cofundador del Foro Global, Joe Matthews, señaló que el encuentro aborda a la democracia entendida como de la gente común gobernándose a sí misma. La Junta General Ejecutiva aprobó medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para generar ahorros de 223.3 millones de pesos con el fin de contar con recursos para organizar la elección extraordinaria de una senaduría de Tamaulipas y cubrir la insuficiencia presupuestal institucional. En sesión ordinaria, el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, explicó que el Consejo General mandató a la Junta General Ejecutiva definir, a partir de las medidas de racionalidad y metas de ahorro, un monto que le permitiera subsanar el déficit producido por el recorte de 4.475 millones de pesos aplicado por la Cámara de Diputados al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto para 2023. Explicó que la diferencia entre el presupuesto solicitado y lo aprobado por la Cámara de Diputados implicó un déficit de 537 millones de pesos, cifra que fue ajustada por el Consejo General al cancelar diversos proyectos, además de establecer una meta de ahorro de 223.3 millones de pesos. En sesión de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, al presentar el primer informe parcial de las actividades de organización de la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas, la directora de Planeación y Seguimiento del Instituto, Carmen Colín, informó que ya se ha realizado un 43% de las actividades programadas. Se reportan 63 actividades en ejecución, 24.4% de las programadas, las cuales se reportan con un avance conforme a lo que se ha previsto. A la fecha de corte, 82 actividades no han iniciado. En la sesión además fueron presentados informes sobre la acreditación de las y los observadores electorales en las elecciones de Tamaulipas y de Coahuila y Estado de México. El director de Operación Regional, Gonzalo Rodríguez, dijo que con corte al 20 de enero se recibieron 211 solicitudes para la elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas. Respecto a las elecciones locales en Coahuila y Estado de México, se recibieron 452 solicitudes. La semana pasada, consejeras y consejeros del Instituto e integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE sostuvieron reuniones con vocales locales y distritales de las circunscripciones plurinominales 4 y 5 para evaluar los impactos y riesgos de la reforma electoral en curso. Por otro lado, con el objetivo de acompañar, asesorar y dar seguimiento a las mujeres precandidatas, candidatas y funcionarias víctimas de violencia política en razón de género, el INE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México lanzaron la convocatoria para organizaciones de la sociedad civil Acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en México. A través de diversos proyectos, las asociaciones podrán dar acompañamiento asistiendo a víctimas para la defensa de sus derechos político-electorales. La recepción de los proyectos concluyó el 20 de enero y los resultados serán dados a conocer el 28 de febrero. Los proyectos se implementarán a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de 2023. Pueden conocer más información en el sitio web del PNUD en México. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la determinación del Consejo General del INE en la que removió a una consejera y 2 consejeros del organismo público local de Morelos por dilatar injustificadamente el cumplimiento de sentencias del Tribunal Electoral Local y de la Sala Regional Ciudad de México, así como la indebida decisión de entregar prerrogativas a un partido local. La Sala Superior consideró que no se actualizaron los elementos para remover a la y los consejeros, al no evidenciarse una afectación clara y específica a los principios constitucionales en materia electoral ni el incumplimiento de alguna función sustantiva.
Además, la Sala Superior confirmó que el Partido del Trabajo cometió violencia política de género al no asignar debidamente tiempos en radio y televisión a sus candidatas para integrar los ayuntamientos de Durango en las elecciones de 2022. Las y los magistrados señalaron que se trató de un incumplimiento que impidió el acceso a sus candidatas en condiciones de igualdad y las invisibilizó durante la campaña, por lo que multó al partido y ordenó la inscripción de su representante suplente ante el Comité de Radio y Televisión del INE en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer más información. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.